Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Sunset Pie, primera cita, basados en el libro. El jefe está esperando en la sala. G. dijo a un estudiante interno que acababa de llegar frente a la oficina del presidente de la compañía y que miraba hacia la gran puerta. Gracias. Salen inclinó un poco la cabeza antes de ir a llamar a la puerta de la oficina del presidente. Adelante. ¿Estás bien?, preguntó sonriendo, con voz profunda, mientras mantenía la cabeza baja y continuaba leyendo los documentos que tenía delante. Sí. ¿No estás presionado? ¿Me llamaste para ver qué estaba pasando? A Salin realmente no le gustaba esta atmósfera incómoda, por lo que quería irse de ahí rápidamente, porque realmente no estaba seguro que sobreviviría, pero tuvo que reprimir sus sentimientos en su corazón. ¿Ya desayunaste? El presidente levantó su rostro y miró hacia arriba. Sí, respondió Salin. Sonríe, no dijo nada más, dejó la pluma sobre el escritorio y luego se levantó de su silla llevando una bolsa de papel en sus manos. Se acercó a Salin y la puso sobre la mesa de vidrio frente a un sofá largo. Luego sacó una caja de plástico de la bolsa. La caja era un empaque de alimentos y él mismo la desenvolvió para comer. Ven, siéntate aquí. Una gruesa mano palmeó el costado del cojín a su lado, llamando al pequeño que estaba de pie con el ceño fruncido. Vamos, tienes que comer para que puedas tomar tu medicina. Salin caminó lentamente y se sentó al lado del hombre alto casualmente. De inmediato, la delgada cintura fue tirada por unos fuertes brazos para sentarlo en su regazo, mientras la prominente punta de su nariz se presionaba contra un grupo de suaves cabellos castaños para llevar toda esa fragancia a sus pulmones. Hoy Lin no ha sido muy agradable. Salin fue quien habló primero. Sí, hoy Nong Lin no es muy lindo. Llegó tarde a la reunión, hizo que los ancianos y otros se sintieran incómodos, hizo esperar durante mucho tiempo a sus colegas, además de hablar y burlarse unos de otros en la reunión, sin respetar a los oradores y otros oyentes. Sonrien dijo con voz profunda. Lin lo siente. El dulce rostro se giró para mirar al presidente y sus ojos claros se inundaron con lágrimas de culpa. Tengo que disculparme con Nong Lin por no estar con él. Era algo que tenía que hacer y lamento no haberlo hecho. Nong Lin me entiende, ¿verdad? La punta de un largo dedo limpiaba las lágrimas que se desbordaban del borde de los ojos claros. El presidente lo reconfortaba antes de besar la esquina exterior de su ojo. Lin entiende. Sally no estaba enojado por ser regañado por el presidente así. Estaba agradecido de alguien como él. Todavía se preocupara y pensara así. Él sabía que debía crecer y ser una mejor persona. ¿Sabes? Cuando Nulin se desmayó, solo quería correr para encontrarme con Lin, pero solo podía mirar desde lejos. Mi corazón no lo resistía. No pienses demasiado. Salin sonrió ampliamente. Llevó sus delgadas manos para acariciar el afilado rostro. Tu rostro está pensando demasiado. Se pondrá feo. Estoy viejo, pero ¿a Nung le gusta? Estoy hambriento. El pequeño hombrecito cambió de tema de inmediato, mientras se inclinaba para recoger la lonchera de comida con arroz frito. El presidente ocupó su boca para hacer pucheros cuando no escuchó las palabras que quería escuchar como respuesta. Después del trabajo, Nunlin, ¿estás libre o no? ¿Tienes una cita con alguien? No tengo. ¿Por qué? El hombrecito respondió antes de echar una bola de arroz en su boca. Quiero llevar a Nunlin a algún lugar. ¿Vamos?